que no debe dejar que se apague el Espíritu Santo. Usted y yo somos esa iglesia, ¿no? Esa iglesia maravillosa, poderosa, que el Señor compró a precio de sangre en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás y dio autoridad a la iglesia. La iglesia dice su poder, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia hoy día que está acá en el hogar, a lo mejor con ganas de volver al templo, volver a cantar, a deleitarnos, a poder estar unánimes así juntitos otra vez. Pero damos gracias a Dios porque todo tiempo es bueno. No hay tiempo malo para Dios. Siempre hay algo maravilloso que podemos aprovechar cuando Dios nos permite vivir esta instancia. Así que importante es que no decaigamos, no nos desanimemos, sino al contrario, tomemos fuerzas. Y la palabra de Dios habla, si el que no tiene fuerzas, Dios les va a dar fuerzas. Creamos esa palabra, esa promesa del Señor, que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Así que animarles a continuar esta carrera que tenemos por delante. El Señor nos habla allí, ¿no? Hay una nube de testigos que están a nuestro alrededor, y así como el Señor escribió en el libro de Hebreos 11, es cierto, la habla de los hombres de fe también, en el capítulo 12:1 dice que nuestra mirada, nuestros ojos, tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que Dios nos ayude a que como iglesia, como cuerpo de Cristo, no apaguemos ese fuego, hermanos, sino que podamos, como el Señor nos hablaba el día domingo, ordenar nuestras prioridades, poder tener una relación continua, mantener esta relación continua con el Señor y reconocer cada uno de nosotros, como familia, tanto en forma colectiva como individual, hermano, que nosotros necesitamos a Dios, no en este día nomás, sino que necesitamos a Dios siempre. Siempre para cada uno de nosotros es necesario Dios. Así que siempre es bueno tener esa prioridad, ¿no? Tener a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Y si buscamos el reino de Dios, como dice ahí en Mateo 6:33, y su justicia, todas las cosas serán añadidas. Así que en esta mañana, animarles porque Dios es bueno con nosotros, que en la mañana cuando despertamos nos damos cuenta del amor de Dios, que nos da un nuevo tiempo para vida, hermanos, con nuestros hijos, con nuestras familias, y gracias a Dios porque Él provee de todas las cosas. ¿Ah? Dios dice su palabra que suplirá todas las cosas conforme a las riquezas que están en Cristo Jesús. Si tenemos a Dios, a Jesús, Él nos da todas las cosas. Nosotros habla el Salmo 23 que las añadiduras o las bendiciones nos alcanzarán. Ni siquiera vamos a ir donde están las bendiciones porque ellas nos van a alcanzar. Si creemos que Dios es nuestro pastor y que Dios nos da todas las cosas y que nada nos falta, y si creemos, ¿cierto?, que Dios nos va a llevar, hermano, a esos valles donde nos va a dar el alimento espiritual, como ovejas que somos, de su prado, vamos a poder entender de que las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. Amén. Aunque usted y yo, en algún momento de nuestra vida, esté pasando por algún valle de sombra y de muerte, no tema, porque Dios va a estar ahí. ¿Ah? Esa es nuestra convicción y nuestra certeza, que Dios va a estar ahí. Así que en esta mañana Dios nos va a hablar de que la iglesia no debe dejar, que es importante, ¿no? No debe dejar, usted y yo debemos entender que no debemos dejar la palabra de Dios. ¿Ah? No podemos dejar la palabra de Dios ahí con su familia. Usted, yo le insto cada día que nos reunimos, tanto los domingos como jueves, a que no dejemos la palabra de Dios, que sea algo muy importante para nuestra vida. Y acompañado del versículo de Hebreos 10:23, vamos a poder en esta mañana escuchar la voz de nuestro Dios. Ayer un pastor de las asambleas partió de acá de la tierra, ¿no? Un pastor norteamericano que es Morris Cerullo. Él murió ayer, el día viernes. Él murió, fue llevado a la presencia de Dios casi a los 89 años. El pastor misionero, evangelista,
Y bueno, él siempre a través de sus predicaciones o a través de todas las conferencias o campañas evangelísticas que tenía, siempre hincaba a la iglesia a que permaneciera en la palabra, ¿no? Que no se apartara de la palabra de Dios, sobre todo en estos tiempos, hermanos, que vivimos, donde podemos tener bastantes maneras como escuchar palabras, ¿no? Hoy día nosotros tenemos al clic, podemos escuchar una palabra, podemos escuchar a un predicador, podemos escuchar un mensaje, ¿ah? Y la iglesia de Cristo, la que el Señor compró y le dio autoridad, debe preocuparse en este tiempo que vivimos de no dejar la palabra de Dios. Ahí en el libro de Hebreos 10:23, el escritor de Hebreos habla de mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, ¿no? Porque fiel, dice, es el que prometió. Entonces, una de las maneras o una de las formas para que nosotros podamos estar en la palabra de Dios es el no ser de doble ánimo, ni fluctuantes, sino que mantenernos firmes frente a cualquier situación o embate que venga hacia nuestras vidas. Hay muchos ejemplos en la Escritura. La palabra de Dios habla desde Génesis a Apocalipsis de esto, de lo que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene muchas características. Yo pude rescatar 7, pero sin lugar a duda tiene muchas más, porque podríamos estar toda la mañana hablando de la palabra de Dios, de las riquezas insondables que tiene, de la palabra de Dios que es infalible, y que ella va a cumplir el propósito para el cual fue creada. Entonces, todos nosotros los que estamos en esta mañana acá, reunidos, tanto pequeños como grandes, tenemos que ponerle atención de que usted como yo, la iglesia, no debe dejar la palabra, porque la palabra es la palabra es lo que a nosotros nos va a mantener firmes, sólidos, frente a cualquier situación que pueda venir. Entonces, si conocemos la palabra, nos instruimos en ella, vamos a tener familias sólidas y también vamos a tener una congregación sólida. Así que yo le animo esta mañana para que cuando usted vaya viendo las características que tiene la palabra de Dios, le voy a dar el tiempo para que pueda estar escribiendo los versículos que van apareciendo allí, desde un punto hacia otro, para que podamos reflexionar en esta mañana y comprender que la iglesia de Cristo no debe dejar la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar, le vamos a pedir al Señor, ya oramos para que pueda instruirnos en esta mañana. La primera característica que nosotros podemos ver de la palabra de Dios es que tiene un poder creador. La palabra de Dios tiene un poder creador. Ahí nosotros lo podemos ver en esos versículos maravillosos que aparecen en el libro de Génesis. La palabra de Dios tiene un poder creador. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta, hermanos, que el Señor habla allí, ¿no? Y dice en el capítulo 1 de Génesis, verso 3, dice, la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí vemos cómo la palabra de Dios tiene un poder creador. Dijo Dios, un poder creador. Mire, hace años atrás tuve la posibilidad de poder ir a Santiago a un evento de las Asambleas de Dios y pude presenciar los milagros creativos a través de la palabra del Señor. Cómo Dios puede crear órganos, puede crear aquellas cosas que a lo mejor están dañando nuestro cuerpo, y pude ver cómo hombres y mujeres pudieron, a través de la palabra que en ese día se estaba predicando allí,
ver cómo habían jóvenes, niños y hombres adultos que habían tenido carencia a lo mejor en la parte auditiva, donde habían nacido sin algún órgano de su cuerpo o se estaba dañando por el transcurso del tiempo ya, pero a la palabra de Dios, a la palabra del predicador y a la unción del Espíritu Santo, el poder de la palabra hizo en ese momento que niños o jóvenes que carecían de aparatos a veces por la sordera, dañados sus oídos, se dieron cuenta del poder creador de la palabra. Cuando dijo Dios que el Señor iba a restaurar los órganos y que iba a suplir a aquellos que no estaban allí cumpliendo la función normal, comenzó Dios a operar en su poder creativo. Entonces, nosotros debemos dar gracias a Dios porque el poder de la palabra, hermano, el poder de la palabra es maravilloso. La palabra de Dios carga en sí misma un poder creador. Dijo Dios y dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha, hermanos. Entonces, es maravilloso entender de que nosotros, de las cosas invisibles, se hacen realidad en lo visible. ¿Ah? ¿Cuántos testimonios podemos ver en este tiempo o saber de hombres y mujeres y de jóvenes y niños que en algún momento de su vida ellos pidieron, Dios les habló a través de la palabra y la palabra con su poder creador suplió aquellas necesidades? Por eso que cuando nosotros oramos con una convicción, con una fe de que a través de la palabra de Dios, del poder creativo, Dios lo va a hacer. Y Dios lo hace. Mire, ahí en el capítulo 9, la palabra de Dios dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, dice, y descúbrase lo seco. Y fue así el poder creador de Dios ordenando y haciendo, hermanos, y creando, porque Dios es maravilloso, lo podemos ver y le damos gracias al Señor. Muchas veces nosotros podemos prometer, hermanos, cosas, pero no las podemos a veces cumplir. Y pueden que esas cosas se deban a diferentes factores que puedan ocurrir en nuestra vida. Pero Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso Dios habla a través de su palabra, lo ejecuta y lo hace, porque Dios no miente. El poder creativo que tiene la palabra de Dios. Ahí en el Salmo 33, verso 6, la palabra de Dios dice, por la palabra de Jehová, o por la palabra de Dios, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra creativa de Dios fueron hechos los cielos, el ejército de ellos, los ángeles, y por el aliento de su boca dice que fue hecho. Entonces, todo lo que Dios habla, todo lo que Dios habla en su palabra, hermanos, es maravilloso porque la palabra de Dios tiene un poder creativo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que creer a eso. Creemos en un Dios creativo, maravilloso, que se mueve, que sustenta, que a la voz de sus hijos se va moviendo. Si usted en esta mañana está ahí, a lo mejor está convaleciente, tiene alguna situación sentimental o emocional, proclame la palabra creativa en esta mañana, ¿no? Diga, Señor, mira, estoy en esta situación, yo creo a tu poder creador en tu palabra, y ese poder creador de tu palabra lo puede hacer, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo creo en tu palabra, creo en tu poder creativo, creo en lo que tú puedes hacer. A lo mejor estoy limitado en el espacio, pero en el espacio físico, pero tú eres un Dios ilimitado que trasciende. Entonces usted crea esa palabra maravillosa, porque lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos, hay una realidad espiritual sobrenatural que está en nuestro entorno, pero si nosotros proclamamos esa palabra con fe,
al poder creativo como Dios lo dice allí, hermano, téngalo por seguro, con fe, con una convicción de que Dios lo va a hacer, Dios lo va a llevar a cabo, porque Dios, hermano, no es hombre Dios para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Dios lo dice, Dios lo hará. Y habló Dios y lo ejecutará, porque así es nuestro Dios. Mire, ahí en Romanos, en el capítulo 4, verso 17, dice, el cual da vida a los muertos. ¿Cuántos de nosotros, a través del poder creativo de su palabra, hermano, pudimos ser resucitados? ¿Cuántos de nosotros Dios nos sacó, cierto, de la tumba? Nos sacó ahí como Lázaro, ¿no? Al poder, cuando Dios le dijo a través de Cristo, ahí en Betania, cuando todos habían perdido la esperanza, aún las hermanas de Lázaro, ya llevaba 4 días Lázaro ahí en la tumba, hermanos, pero cuando llegó Jesucristo ahí a Betania, habló a Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. La palabra creativa, el poder de Dios sobrenatural, vemos allí cómo Lázaro salió, hermano, de la tumba. Gloria al Señor, maravilloso, como el poder creativo de la palabra de Dios. Dios lo dijo, Jesús lo dijo y lo hizo. Hermano, ese sector quedó maravillado porque en realidad un hombre que estaba muerto había resucitado. Entonces, miremonos en nosotros en esta mañana, el poder creativo de la palabra de Dios, cuando Dios nos habló en aquel momento, no sé cuántos años atrás, pero cuando Dios nos habló de su palabra, de su evangelio, y nos dijo por nuestro nombre, nos llamó, hermanos, a través de la palabra maravillosa, creativa, Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, hermanos, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable para que nosotros pudiéramos creer en este poder creativo de la palabra de Dios. Dice ahí en Romanos 4:17, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Y llama las cosas como no son, dice, como si fueran, a través de la palabra maravillosa de Dios. Por eso que, hermanos, animarles siempre, yo les digo, vaya a la palabra, escudriñe la palabra, porque en la palabra del Señor vamos a encontrar todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y una de las características maravillosas que podemos ver acá es que Dios, hermanos, la palabra de Dios carga un poder en sí misma creativo. Una segunda característica que podemos encontrar en la palabra de Dios es que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Mire, qué maravilloso cuando nosotros podemos ver en la palabra de Dios eventos tan importantes como el cruce del Mar Rojo. La palabra de Dios nosotros nos hinca ahí para poder darnos cuenta que este pueblo de Israel, que estaba cautivo 400 años, a través de la palabra de Dios, cuando Dios le dice que ellos iban a estar 4 generaciones, 400 años esclavos, pero a la cuarta generación, ellos iban a salir del yugo de esclavitud. Y eso se cumplió, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Mire, un día vinieron unos ángeles a visitar a Abraham, porque Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara, pero vinieron a visitarlo unos ángeles para advertirle también del juicio que venía sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y ahí, hermanos, vemos cómo Abraham, el patriarca, se encontró con estos ángeles, y dentro de ello, ahí vemos que venía una figura, ¿cierto? Era Cristo mismo, que venía ahí y le habló a Jesús, le habló a Abraham, y él, hermano, le dijo que al año que viniera, su esposa Sara iban a tener un hijo. Sara se rió mediante esta comunicación que le estaban diciendo ese día, pero al cabo de un año concibió Sara. Y la palabra de Dios se hizo una realidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Mire, ahí en la cita bíblica del Salmo 33, verso 4, dice, porque resta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra de Dios es fiel y
verdadera, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Ahí en el Salmo 33, verso 4. Y en Apocalipsis, que usted tiene ahí 21:55, dice la palabra del Señor: el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Dios hace nueva todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, todas nuevas. Cuando usted llegó al Evangelio, cuando vino esa palabra de Dios, que era fiel y verdadera, todas las cosas comenzaron a ser nuevas, nuevas. Crea esa palabra en esta mañana, porque Dios es fiel. Esto no es más que, no es una frase cliché, hermano, es una realidad. Dios es fiel, Dios es verdad, Dios mantiene sus promesas, Él es leal, Dios es sincero, digno es nuestro Dios de que depositemos en Él nuestra confianza en esta mañana. Él no cambia, porque Él dijo en su palabra que era el mismo ayer, que es el mismo hoy y será el mismo mañana. Sus palabras son verdaderas, firmes, certeras, hermanos, genuinas, honestas. Él es el único, la palabra de Dios es la única infalible y la que nunca nos va a fallar. Lo que Dios prometió en su palabra lo va a cumplir. Aunque pase el tiempo, hermanos, Él se acuerda perfectamente lo que un día dijo, hermanos, y Él vigila sobre esas palabras para hacerlas realidad en nuestra vida, en nuestro tiempo. Pablo, escribiendo a Timoteo, en el 2 de Timoteo, capítulo 2:13, dice la palabra de Dios: si somos fieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Maravilloso. Amén. Dios no puede negarse a sí mismo. Y usted como familia en esta mañana puede corroborar eso en carne propia, hermano, porque la palabra de Dios carga en sí mismo un poder creador. Amén. Y también la palabra de Dios es fiel y verdadera. Maravilloso, porque cuando nosotros escudriñamos la palabra nos damos cuenta que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Nunca nos va a fallar nuestro Dios. Si Dios lo dijo, hermanos, Dios lo va a hacer. Amén. Aunque estemos hoy día en nuestro hogar, maravilloso es. ¿Por qué? Porque Dios nos permite esta instancia esta mañana para conocer algunas de las características de la palabra del Señor. Miren, también la palabra de Dios como característica en sí misma tiene un poder sanador, lo que yo le hablaba delante, ¿no? Cuando la palabra de Dios se proclama en sanidad. ¿Ah? Ahí en el Salmo 107, hermanos, verso 20, la palabra de Dios habla de que tiene un poder sanador. En el 107, verso 20, la palabra de Dios dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mire qué importante cómo el pueblo de Israel también a través de los salmos podía ser enseñado de que la palabra de Dios tenía sanidad. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se encontró, hermanos, con un lugar donde las aguas eran amargas. Dice la escritura, el lugar se llamaba Mara. Y a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sanidad y trae salud y bienestar, y también tiene poder sanador, la palabra de Dios habló allí y Moisés tocó con su vara las aguas y fueron endulzadas, ¿no? Y ahí la palabra de Dios habla, que dice que Jehová, nuestro Dios, es un Dios sanador. Y la palabra de Dios, hermano, en sí misma tiene ese poder maravilloso que es la sanidad. Mire, ahí en Proverbios también, en el capítulo 4, versos 20 al 22, dice: hijo mío,
Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Mire qué hermosa palabra de Dios de Proverbios 4, 20 al 22. Hermano, porque la palabra de Dios es vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Si usted en esta mañana, hermano, está padeciendo alguna dificultad física, esta palabra de Dios tiene un poder sanador, es vida para los que la hayan. ¿Cuántos de nosotros, sin tener rumbo en este día o en este tiempo, cuántos de nosotros que vivíamos, hermano, sin tener un rumbo de vida, sin tener un propósito de vida, vino el Señor Jesucristo a nuestro corazón y nos habló de su palabra, ¿no? Y nos cambió nuestro rumbo. ¿Ah? Nos llevó, hermanos, a la vida maravillosa, abundante que está en Él. Y más aún, trajo medicina espiritual para nuestra sanidad emocional, para nuestra sanidad física. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros hemos presenciado un milagro corporativo, nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuántos hemos presenciado un milagro en nuestra salud emocional? Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos visto que la palabra de Dios tiene vida y trae vida a los que la hallan y medicina para nuestro cuerpo? Ahí en Mateo, en el capítulo 8, verso, hermano, 5 al 13, la palabra de Dios nos habla, hermano, que había un centurión con fe que le pidió a Jesucristo que sanara a un siervo suyo que estaba paralítico. Estaba gravemente atormentado este siervo y también este centurión tenía esa necesidad. Y Jesús, hermano, le dice que cuando él llegara a su casa, iba a encontrarse con su siervo sanado. Entonces, la palabra de Dios habla que el centurión respondió y Señor le dijo, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, el centurión, él creía a la palabra con poder de sanidad. El Señor le dijo allí, también yo soy hombre bajo autoridad, le dice el centurión, y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo dice, haz esto y lo hace. Entonces Jesús le dijo al centurión, vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella hora. Amén, maravilloso al poder sanador. Ahí nosotros vemos, hermanos, cómo el espacio físico no limita la palabra del Señor. La palabra de Dios no está presa, sino que continúa provocando vida, continúa provocando medicina a los que se la pidan. Maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. ¿Qué nivel de fe tenía este centurión, no? A veces nosotros nos quejamos, Dios ayúdame, estamos complicados, hermanos, pero Dios quiere enseñarnos a través de esto que podemos madurar, ¿no? Que la palabra de Dios tiene poder en su totalidad, es un poder de sanidad. Declaren esta mañana la palabra de Dios usted sobre su vida. Declárela sobre su cuerpo. Declárela sobre su familia. Créala. Créala en esta mañana. Declárela. Dígale al Señor, Señor, yo creo que tu palabra, como me está hablando esta mañana, tiene un poder de sanidad. Trae sanidad a mi vida. Trae sanidad a mi familia. Trae sanidad a mi entorno, tanto espiritual, tanto física. Trae una sanidad también material a mi economía, a mis finanzas. Dígaselo en esta mañana, en la palabra del Señor, porque Él tiene un poder de sanidad, la palabra del Señor. Maravilloso, hermanos. Maravilloso. Otra característica que también, hermanos, podemos ver en la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos guía y nos transforma. Amén. Ahí nosotros sin rumbo, sin dirección, hermanos, con nuestro transitar yendo al infierno mismo, pero viene la palabra de Dios y nos dice ahí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Mire qué importante que a través de la palabra escrita, la palabra de Dios escrita, la Biblia, ella nos va guiando, nos va enseñando el camino por el cual debemos andar para llegar, hermanos, a nuestro destino, nuestra vida eterna y poder, hermanos, llegar allí sin perdernos. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra guía. Por eso que es importante que nosotros podamos estar ahí pendientes cuando el Señor, el Espíritu Santo nos habla, que podamos estar pendientes porque la palabra de Dios nos guía. ¿Cuántos de nosotros podemos en esta mañana corroborar, hermanos, eso, ¿no? Que Dios nos guía a través de su palabra cuando necesitamos hacer algo, cuando necesitamos hacer a lo mejor algún trámite y tenemos que esperar algún tiempo, pidámosle al Señor a través de la palabra de Dios. Él nos va a guiar, nos va a decir, nos va a dar las direcciones correctas para continuar este camino, esta carrera. Por eso que es importante conocer la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo ahí habló, ¿no? Y dijo claramente, ¿no? Que si nosotros conocíamos la palabra, vamos a conocerle a Él. Porque en la palabra está Cristo. En el principio, dice la palabra de Dios, Juan 1:1, en el principio era el verbo. Y la palabra verbo allí en el griego significa logos. ¿Ah? Y la palabra logos, hermano, dice ahí, en el principio era el logos o la palabra creativa, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús mismo es Dios. ¿Ah? Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ah? ¿Y qué dijo Jesús allí en Juan capítulo 14? ¿No? Le dice, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has visto. Cuando Jesús, hermano, comenzó su ministerio y habló con Pedro, habló con Andrés, hermano, les llevó el mensaje de salvación. También vemos ahí a los apóstoles cuando fue, hermano, a Nazaret y vio a Natanael que estaba ahí debajo de la higuera, y nosotros vemos en la escritura cómo Jesús le dice, he encontrado un verdadero israelita. ¿Y es por qué? Porque él, hermano Natanael, era un hombre que escudriñaba la palabra, veía que la palabra lo iba a dirigir, lo iba a guiar, y también, hermanos, nosotros para este tiempo, para el que vivimos, la palabra de Dios es necesaria para no turbarnos. ¿Por qué? Porque también debemos tener cuidado de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahí nosotros vemos que Pablo, cuando le advierte a Timoteo que en los posteriores tiempos muchos serán alejados de la fe verdadera, muchos se alejarán escuchando a doctrinas de demonios, se apartarán, apostatarán, se alejarán de los principios bíblicos, y es necesario que nosotros con más fervor, más ahínco, más deseo podamos escudriñar la palabra para que, hermano, ella nos guíe, para que nos corrija cuando estamos en decadencia espiritual, para que nos anime ahí cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para instruir, hermano, para redarguir, para enseñar y para corregir al hombre de Dios para que esté preparado para todas buenas obras. Por eso que es muy importante que usted en esta mañana ame la palabra del Señor. La palabra en sí misma tiene un poder creativo, lo vemos ahí en Génesis como lo vimos. En sí misma la palabra de Dios es fiel y verdadera porque Dios no miente, Dios promete y Dios lo hace, hermanos. Y la palabra de Dios también tiene un poder sanador. Así como le dijo a Lázaro, así también a través de esta palabra, usted en esta mañana está recibiendo sanidad, está recibiendo sanidad para su cuerpo, para su mente, para sus huesos, está trayendo medicina el Señor para su cuerpo, refrigerio. Así que créale en esta mañana la palabra del Señor y a lo que el Espíritu Santo está hablando en esta mañana. La palabra de Dios en sí misma tiene un poder sanador. Y qué maravilloso también ver esta característica que vemos ahora, que la palabra de Dios nos guía. ¿Cuántos de nosotros perdidos, sin rumbo, hermanos, sin dirección, caminando al infierno? El Señor vino, nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos llevó y nos está guiando hacia la vida eterna. Y lo otro es que la palabra de Dios también allí, hermanos, transforma. Esta palabra que es la palabra griega metamorfo, transforma nuestra vida. La palabra de Dios nos transforma. Imagínense,
Ujú. Cómo cada día Dios va trabajando en nuestra vida en este proceso de santificación, en este proceso de transformación, que nosotros no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Es solamente la obra del Espíritu Santo, hermano, en nuestra vida lo que lo puede hacer. Ujú. Mire, la palabra de Dios ahí habla cuando el Señor habló al Padre, dice, yo dejaré otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Él mismo dice, nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo hoy en nuestra vida? Nos transforma. Amén. Nos transforma, nos va cambiando. Nuestra mente, imagínense, nuestra mente testaruda, nuestra mente contumaz, nuestra mente, hermano, apartada de Dios, el Señor la va transformando a su imagen, a su semejanza. Nosotros no podemos entenderlo, hermano, sin Dios. Es necesario tener al Señor Jesucristo en nuestra vida para poder entenderlo. La palabra de Dios habla también de que existen, hermano, un hombre natural, también hay un hombre carnal y también hay un hombre espiritual. ¿Ah? Y el hombre natural, el que no puede entender las cosas de Dios porque para él son todas locuras. Bendito nuestro Dios, hermano, que nos llamó, ¿me entiende? Que nos escogió de tantos aquí en esta tierra para que nosotros podamos escuchar esta mañana a través de la palabra de Dios, que ella nos guía y que ella nos va transformando a la imagen de Cristo. ¿Mm? Todos nosotros somos falibles, fallamos en algún momento, hermano, pero Dios ahí a través de su palabra va transformando nuestra vida. Dice que vamos de gloria en gloria y le damos gracias al Señor en esta mañana. Mire, la palabra de Dios ahí en el Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Nosotros no nos podemos convertir uno a otro, en la palabra de Dios la que nos convierte. Hermano, dice que el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Esto quiere decir, hermanos, que solo leer su palabra, sus mandamientos, hermanos, nos vamos dando cuenta que ella comenzará a obrar maravillosamente en nuestro interior. Ella irá creciendo, va a convertir nuestro corazón, como dice la palabra del Señor. Él quitará la palabra de Dios, el Espíritu Santo, va a ir quitando la palabra, va a ir quitando este corazón de piedra y va a colocar un corazón de carne donde podamos sentir su presencia y también podamos aprender de su palabra. Palabra, dice la palabra de Dios, para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Hermano, por eso que yo le animo esta mañana para que cuando esté ahí en su casita, yo sé que hoy día es un tiempo de congregarnos todos como iglesia, y está escuchando en esta mañana la palabra, la característica que tiene la palabra de Dios. Usted que tiene niñitos, jovencitos, y están todavía bajo el cuidado ahí, bajo el amparo de su casa, de su hogar, ínteles, hábleles, comuníqueles que la palabra de Dios, hermano, tiene un poder creativo, que la palabra de Dios es fiel y verdadera, que la palabra de Dios en sí misma tiene un poder sanador, que la palabra de Dios guía y transforma. Gloria al Señor. Y mire, aquí también hay otra característica maravillosa, ¿no? De la palabra de Dios. Ella es viva y es eficaz. Al final de la palabra vamos a escuchar un testimonio llevado a lo que la palabra de Dios dice aquí, que es viva y es eficaz. La palabra de Dios no es muerta, es una palabra viva y eficaz, es maravillosa, es poderosa, traspasa, hermanos, los espacios físicos, así como el centurión, ¿no? Le dice al Señor, di la palabra y será hecha. Es viva y es eficaz. Es más cortante, dice, que espada de dos filos. Penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es efectiva. Esto significa que tiene la capacidad para alcanzar su objetivo, hermanos, y producir en nosotros un efecto maravilloso. Ella cuando nos habla Dios, el Espíritu Santo, y la oímos, hermanos, ella penetra hasta lo profundo de nuestro ser, a esos lugares más íntimos que aún nosotros no conocemos. La palabra de Dios escudriña nuestros pensamientos, nuestros deseos,
examina las intenciones que están en nuestro corazón. Además, hermanos, nos hace ver nuestra verdadera naturaleza. Si estamos esta mañana atravesando por una situación difícil, Dios lo sabe, Dios lo entiende. Y a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, Él conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero la palabra de Dios es viva, penetra hasta partir el alma y comunica lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Por eso pídale ahí al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, está en nosotros, está en nuestra vida. Dígale en esta mañana, Espíritu Santo, así como estás hablando a todos en esta mañana, habla mi corazón, toca mi corazón, hazme creer más en tu palabra, que es viva y que es eficaz. Hermanos, la palabra de Dios, puede cambiar una consecuencia destructiva en una consecuencia, hermanos, en algo poderoso en las manos del Señor. Vemos innumerables ejemplos en la Escritura, hermanos, donde hubieron conflictos terribles para el pueblo de Israel y también para la iglesia, en la iglesia inicial. Pero la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios era eficaz y era viva. Hermanos, por eso es tan importante en esta mañana escuchar la palabra de Dios y permitir que ella entre en nuestras vidas, entre en nuestra vida, en nuestra mente, amén, y vaya produciendo eso maravilloso que hace la palabra, que es viva y que es eficaz. Hermanos, y para terminar en esta mañana, como número 7, perdón, todavía no quiero terminar, como número 6, la palabra de Dios es un arma poderosa, maravilloso. Mire, la palabra de Dios es un arma maravillosa en las manos de la iglesia. El Señor Jesucristo se defendió en el desierto con la palabra de Dios. Cuando el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu, allá fue tentado por Satanás, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, le dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El salmista escribió en el Salmo 109, 119, 103, dice, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, la palabra de Dios es un arma poderosa, hermanos, para destruir toda fortaleza espiritual, todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Jesucristo el Señor. La palabra de Dios es un arma poderosa. Hermanos, si nosotros queremos ganar la batalla, hermanos, comience hoy a tomar la palabra de Dios. Memorícela. Memorice versículos bíblicos. Escudriñela, porque ahí vamos a encontrar un arma poderosa y cuando, hermanos, vengan aquellos pensamientos a nuestra cabeza, cuando vengan los momentos de tristeza o a lo mejor de falta de fe, hermano, cuando vengan ese desánimo que todos en algún momento podemos tener, hermano, y que no es pecado tenerlos, podamos tener esa palabra en nuestra mente, hermanos, y decirle a la palabra, a través de la palabra del Señor, hermanos, como dijo el apóstol Pablo ahí, bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque tu poder se perfecciona en mis debilidades. Amén. A través de la palabra de Dios. En Cristo Jesús, usted y yo, hermano, en esta mañana, somos más que vencedores. La palabra de Dios dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la desnudez, ni espada, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está eso? Está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un arma poderosa, maravilloso, hermano. Si usted está triste en esta mañana, si a lo mejor está decaído en forma espiritual, si a lo mejor tiene desánimo, y a lo mejor por lo que estamos viviendo ya en estos 4 meses, está decayendo su fe.
Yo le animo en esta mañana, hermanos, en el Señor. Yo le animo en esta mañana. La palabra de Dios es un arma poderosa. Los jóvenes se cansan, los jóvenes, dice su palabra, flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se remontarán como las águilas, dice su palabra, la palabra de Dios. Amén. Y si usted no tiene fuerzas, tome la palabra de Dios, porque Dios le va a dar fuerzas en esta mañana. Gloria al Señor. Hay jóvenes que no tienen fuerzas. Y hay personas que son más de edad y que tienen fuerzas. Usted dirá, ¿y cuál es la receta para aquello, no? Bueno, la receta es que a lo mejor los que tenemos a lo mejor mayor de edad, más de edad ya hemos entrado o comprendido de que a través de la palabra de Dios encontramos un alma poderosa y nos aferramos de ella, nos abrazamos de ella. Hermano, dependemos de ella con su poder sobrenatural. Maravilloso, hermano, esta palabra, la palabra del Señor. Hemos visto en esta mañana, hermano, una característica, ¿no? El poder creador de la palabra del Señor. Que la palabra de Dios es fiel y que la palabra de Dios es verdadera. Que la palabra de Dios no, hermano, en sí misma tiene un poder sanador. Que la palabra de Dios nos guía y nos transforma. Hermanos, que la palabra de Dios es un arma poderosa. Gloria al Señor. Ahí podemos ver, hermanos, en Efesios, cómo la palabra de Dios es un arma poderosa, y también ahí en Efesios capítulo 6, verso 17, la palabra del Señor, también hablando de de los utensilios de la armadura, dice en el capítulo 6, verso 17, hermanos, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, y también que la palabra de Dios ahí en el capítulo 4:12 también habla de que debemos perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted, como santo, como escogido, como apartado de Dios, tiene que perfeccionarse también en esta arma poderosa que es la palabra del Señor, para que podamos ir edificando el cuerpo, hermano, el cuerpo de Cristo. Así que yo le animo en esta mañana para que pueda tomar esta maravillosa palabra que es poderosa, ¿no? Maravillosa, que trasciende los espacios. Y también ya ahora para terminar, hermanos, y me voy a tomar de lo que nuestra hermana decía adelante, ¿no? Cuando vimos ese pan, ¿ah? Ese pan tan rico que se veía ahí, hermano, ese pan, la palabra de Dios habla que también la palabra nos alimenta, amén. La palabra de Dios nos alimenta, mire qué hermoso, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro cuerpo necesita alimento, hermanos, para vivir. Igualmente nuestro espíritu, hermano, necesita de este alimento para fortalecerse, para llenarse, amén, para poder ser más fuertes en los caminos del Señor. Así que la palabra de Dios nos alimenta. Yo sé que en esta mañana, hermano, yo sé que usted ahí está pendiente de lo que Dios nos está hablando, y esta palabra le está alimentando, le está fortaleciendo, le está animando en esta mañana. Y lo importante también es que la palabra de Dios produce fruto. Mire, en Isaías capítulo 55, verso 10 al 11, dice la palabra de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra produce fruto. Es una semilla. Y cuando la semilla se siembra en el corazón, hermano, va produciendo fruto. Gloria al Señor. Yo creo que cada uno de nosotros, los que hemos en esta mañana escuchado esta palabra del Señor, que tiene muchas características, yo anoté acá 7 nomás, viendo la escritura, tiene muchas más. Amén. Pero es importante que usted, que yo, en esta mañana, que estamos acá a través de estas redes, podamos entender,
hermanos, que sin la palabra de Dios no vamos a poder hacer absolutamente nada. Por eso Dios nos dejó su palabra, maravillosa, hermanos, porque a través de ella nos podemos dar cuenta que en sí misma la palabra de Dios tiene un poder sanador, que la palabra de Dios es fiel y verdadera, que la palabra de Dios en sí misma, hermano, también tiene un poder sanador, que también nos guía y transforma, que es viva y que es eficaz, que es un arma poderosa y que alimenta y produce fruto. Así que maravilloso es el Señor. Amén. Porque Dios nos habla en esta mañana a través de esto, que la iglesia no debe dejar, por ningún motivo, hermano, la palabra de Dios. Ella nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a sostener, nos va a comunicar el mensaje por el cual nosotros debemos andar.